Muy buenas tardes para los síndicos, para los regidores presentes acá en la sala de sesiones y para todas las personas que siguen la transmisión en el Facebook de la municipalidad. El día de hoy voy a referirme a dos temas muy importantes que corresponden a las inversiones en infraestructura para los diferentes distritos del cantón, es decir, vamos a referirnos al tema de la atención de los caminos. En primera instancia, voy a referirme al tema de asfaltados. Por las múltiples razones y motivos que surgieron en el año 2022, administrativos y jurídicos, un monto muy importante que debía designarse para los asfaltados quedó consignado, quedó aprobado para diciembre del año 2022 y la ejecución de estos proyectos se darán en estos primeros meses del año 2023. Voy a referirme a dos aspectos fundamentales que también fueron causales de que no se pudieran hacer estas aprobaciones de proyectos durante los meses del año 2022. En primera instancia, referirme que a principios del año 2022, cuando estaba fungiendo como alcaldesa interina, cuando la alcaldía, la administración, alcaldía y unidad técnica nos dispusimos a la designación del grupo de caminos que iban a ser atendidos con el segundo tracto de la ley 8114, aproximadamente estoy refiriéndome al mes de abril y mayo, surgió que en una de las sesiones de la Junta Vial Cantonal hubo un terrible desacuerdo, bastante bochornoso, y hoy lo voy a explicar porque también es importante que lo conozcan los síndicos, que lo conozcan los demás regidores y que lo conozca la ciudadanía. En aquel momento, en esa sesión de la Junta Vial, estando presente el jefe de control interno, quien es don Jimmy Segura, así que es testigo de la situación, y estando presente don Pablo Jiménez, quien es el jefe de unidad técnica y es parte activa de la Junta Vial, sucede que el regidor Juan Diego González, la síndica doña Hilda Sandoval y el síndico que representa asociaciones de desarrollo, don Víctor Gamboa, levantaron la voz, me gritaron en aquel momento en la mesa de trabajo y dijeron que no podía proceder con la atención de esos caminos si no contaba con la aprobación de ellos. Procedí a revisar cuáles eran las competencias de la Junta Vial para aclarar este tema y luego ya de todos es conocido que hay un segmento del tiempo donde no estuve presente en la alcaldía porque se presentó acá en la municipalidad el señor exalcalde. Por lo tanto que a partir de el 15 de julio que yo retomo funciones, ese es un tema que también procedo a darle continuidad, a revisar, porque realmente fue bastante incómodo que estos señores levantaran la voz, que me gritaran, que amenazaran de que no se tendría la aprobación de parte de ellos para la atención de caminos en aquel momento, en total oposición a lo que la alcaldía estaba manifestando y la unidad técnica de que debían ser atendidos estos y estos y estos caminos con sus debidas justificaciones. Lo cierto del caso es que nos llevamos varios meses, de mi parte, investigando, estudiando, entendiendo cómo es que funciona el reglamento y la ley 8114 y también haciendo las consultas jurídicas necesarias. Tal es el caso que procedo a hacer la consulta jurídica acá al Departamento de Servicios Jurídicos y la licenciada Gabriela González Gutiérrez emitió el criterio jurídico MSCA-MSJ 1666-2022, el cual ya fue trasladado en su momento, estoy hablando en el mes de noviembre de 2022, y se le trasladó copia a los síndicos, a los regidores y a la Junta Vial.
de manera tal que en ese oficio quedó aclarado cuáles son las competencias, cuáles son las funciones de la Junta Vial, y en ningún momento corresponde a este grupo aprobar los asfaltados como se hizo creer en el 2022 en esa mesa de trabajo. Aclarado este asunto, y también para que la ciudadanía conozca, sí existe un rol muy importante de observación y de fiscalización de parte de la Junta Vial. También existe un rol muy importante de parte de los consejos de distrito de reportar a la municipalidad, a la administración, las diferentes necesidades de cada uno de los distritos. Pero es de acuerdo a la justificación técnica, a los estudios técnicos que se realizan en la unidad técnica cuando el ingeniero visita y hace un levantamiento de datos bastante importante, que luego la administración procede a aprobar y a designar los recursos para los distritos y para decir este camino procede y va en este u otro orden de prioridad. También es importante que se conozca que el año pasado había una auditoría que dejaba claro que faltaba una justificación técnica y legal de parte de la unidad técnica en cuanto a las contrataciones por demanda en cada uno de los distritos, ya que según la auditoría eso no existía. La unidad técnica tardó su tiempo y tuvimos esta justificación para finales de noviembre. Esto incluyó el trabajo entre unidad técnica, proveeduría, jurídicos, control interno, y se logró esta justificación para el cumplimiento de dicha auditoría. Así entonces, llegamos al final del año 2022 y habiendo superado también todo el proceso de revisión de los actos del segmento de tiempo entre el 24 de mayo y 14 de julio por el asunto de las firmas realizadas por el exalcalde, logramos finalmente colocar los fondos, el contenido económico que estaba designado para la atención de los asfaltados. Así que vamos a mostrarles la imagen de los proyectos de asfalto que se estarán ejecutando en estos primeros meses del año 2023. Vamos a proceder con esta lectura y tenemos muy bien. Tenemos en esta imagen la lista de los siguientes caminos que serán atendidos en estos primeros meses del año 2023 y corresponden al camino 720 en Aguasarcas, en Las Delicias, son 280 metros. Igualmente, otro segmento de este mismo camino 720 corresponde a 200 metros, igualmente ubicado en Las Delicias. Tenemos eso en Aguasarcas. Tenemos el camino 39 en Buenavista, ubicado en San Bosco, es 1 kilómetro. Luego los caminos en Cutris, el 095, que están designados en 2 bloques, Corazón de Jesús, 1 y 2. Es el mismo camino, quedó en 2 órdenes separadas, corresponde a 1 kilómetro 50 y 1 kilómetro 40. Luego tenemos caminos en Florencia, el 020, que es un recarpeteo en San Luis, 420 metros. El 036, que es en Peje Viejo, 1 kilómetro 250. Igualmente en Florencia, el camino 558 en La Vega, son 260 metros. El 215 también en Florencia, que está ubicado entre La Vieja y Santa Clara, 1 kilómetro 60 metros. Luego tenemos caminos ubicados en La Fortuna, el 070
es un recarpeteo en zona Fluca, 3 kilómetros 600 metros. El 072, igualmente en La Fortuna, recarpeteo en zona Fluca, 2 kilómetros 200. El 074, en La Fortuna, ubicado en Santa Lucía, son 800 metros. El 075 también en La Fortuna, en Santa Lucía, 3 kilómetros 120 metros. El 212 en La Tigra, ubicado en El Escondite, 1 kilómetro 400. En Pital tenemos el camino 58, ubicado en El Carmen, 1 kilómetro 500 metros. Igualmente en Pital, el 668 en San Luis Abajo, 1 kilómetro 60. Luego tenemos Pocosol, el camino número 100 en Santa María, 1 kilómetro 60 metros. El camino 92 también en Pocosol, Esterito. Esterito está en 2 órdenes diferentes, así que tenemos un bloque de 960 metros y un bloque de 1 kilómetro 100 del 092 en Pocosol. Caminos en Ciudad Quesada, Alto Los Solís, el número 216, 780 metros. Igualmente en Ciudad Quesada, Corazón de Jesús, 1 kilómetro 140, que es el 133, el camino 133. Camino 928 en Ciudad Quesada, Las Malvinas, 900 metros. Camino 153 en Ciudad Quesada, Los Maderos, 700 metros. Camino 008 en Ciudad Quesada, San José de la Montaña, 1 kilómetro 580. Camino 947 en Ciudad Quesada, Cuadrante de Los Ángeles, en Calle Calvo, 120 metros. En Venado, el número 459 en El Burío, 680 metros, y el 1119 también en Venado del Burío, 350 metros. En Venecia tenemos unos trabajos que deben continuarse, terminarse, el 157, Cuadrante del Redondel, son 200 metros, el 157 en calle Acuña, también en Venecia, 180 metros, el 773 en Venecia, barrio Corazón de Jesús, 290 metros. En Venecia, el camino 114, Pueblo Viejo, 600 metros, y en Venecia, el camino de los Alpes, el 148, 600 metros. En total tenemos acá 31,75 kilómetros que corresponden a un total de contenido económico de 2.118, 643, 898. 2.118 millones, 643.898.42. Es importante, y sobre todo para los representantes de los distritos, que hay procesos de contratación que vencieron. El caso de Pocosol, el caso de La Palmera, y que ya esos procesos están en trámite para que puedan existir las nuevas adjudicaciones, y que, como lo expliqué en alguna sesión del año 2022, al iniciar la gestión en la alcaldía solicité a Unidad Técnica que hiciera un informe. Falta otra laminita, vamos a explicar un poquito más. Gracias. Se solicitó un informe a Unidad Técnica, es un documento que tenemos muy valioso de cómo fueron las inversiones en los últimos 3 años, de manera que este nuevo monto que ha quedado distribuido entre los distritos se suma a este informe y todos estos datos serán considerados para la distribución
de los montos que están considerándose y deben ser aplicados en este año 2023 conforme lleguen los tractos de la ley 8114. Eso para que, como representantes de los diferentes distritos, tanto síndicos y regidores que también están interesados en el desarrollo de sus sectores que representan, pues tengan la tranquilidad que serán tomadas estas variables a la hora de designar nuevos proyectos que van a ejecutarse. Y en realidad también para que los ciudadanos que están informándose y siguen esta transmisión tengan también conocimiento. En el caso de La Palmera, por ejemplo, está todo el levantamiento y toda la información del camino de la Cocaleca y será tomado en cuenta para las primeras designaciones de los recursos de este año 2023. Vamos a mostrar también una siguiente imagen que corresponde a los proyectos que inician en este mes de enero. Los que tienen orden de inicio para este mes de enero. Entonces, vamos a esperar que esté la imagen. No voy a mencionar. Muy bien, voy a mencionar los caminos que tienen orden de inicio para este mes de enero. Entonces, el camino 020, el recarpeteo en San Luis de Florencia. Su orden de inicio es del 4 de enero. Con orden de inicio de hoy, lunes 9 de enero, tenemos el 058 del Carmen de Pital, el 074 de Santa Lucía de la Fortuna, el 215 de la Vieja Santa Clara, el 092 Esterito de Pocosol, el segmento 1 también Esteritos de Pocosol, el segmento 2 tienen orden de inicio el 16 de enero. Luego, para el 9 de enero también, orden de inicio el 459 en el Burío de Venado. El 1119 también en Burío de Venado tiene orden de inicio, con fecha 9 de enero. Corazón de Jesús en Cutris tiene orden de inicio para el 26 de enero. Y finalmente Santa Lucía, el 075, tiene orden de inicio para el 27 de enero. Ahora sí, por favor, encendemos la luz. Muy amable, gracias. Bueno, esto es con respecto a la información de asfaltados, que es una información muy valiosa para que lo tengamos todos como datos importantes que podamos compartirlos también con la ciudadanía. Otro tema que es muy importante es la atención de los otros caminos que están en lastre, en tierra, y sobre todo la atención de los caminos en las zonas fronterizas, en los 3 distritos fronterizos, Pocosol, Cutris y Pital, para aprovechar la época de verano. Y con respecto a esto, para mí es muy importante explicarles, y ya es de conocimiento del Consejo en pleno, sin embargo volvemos a explicarlo en este año 2023, que el año pasado se expuso, se explicó, se notificó a los regidores de la gran necesidad que existe de compra de maquinaria para poder atender esos caminos. De mi parte, como alcaldesa, solicité la compra de la maquinaria en el primer presupuesto extraordinario y este rubro fue eliminado y de esta forma fue aprobado por el Consejo Municipal. Cuando en aquel momento asume la alcaldía el exalcalde y hacen el cambio del presupuesto. De manera tal que carecemos de maquinaria para este año 2023. Esos procesos son largos,
porque en muchísimas ocasiones un proceso de estos, de compra de maquinarias, recibe apelaciones. Eso es lo que la experiencia le dice a los técnicos de proveeduría, pero si no se inició en el año 2022 y no se ha iniciado a la fecha, pues más vamos a tardar en renovar la maquinaria municipal que se requiere para poder tener la atención que todos queremos para los caminos. ¿Y por qué hago este recordatorio? Porque parece que a veces se les olvida a algunos síndicos o a algunos regidores. Entonces yo quiero manifestarlo desde principio de año. En tanto se les olvide, compañeros, yo se los voy a estar recordando. Aquí, con muchísimo gusto, yo recibo todas las observaciones, pero siempre y cuando vengan dirigidas con mucho respeto. Ya se han dado reuniones, se han dado sesiones, donde lamentablemente gritan o exigen o mienten o amenazan, y vamos a dejar claro, hay una gran necesidad en las comunidades, pero si no hay maquinaria o inclusive no existe el contenido económico, es imposible que se pueda atender. Y aquí vamos a explicar la otra parte. Cuando como alcaldesa propongo el presupuesto del año 2023, que esto es en agosto del año pasado, se hace la propuesta del presupuesto, se consignó un monto de 500 millones de colones en vías de comunicación. Este monto de 500 millones de colones servía para atender diferentes proyectos en las comunidades. Llámese un asfaltado, llámese una conformación, llámese un lastreado, llámese un puente, llámese un paso de alcantarilla, cualquier proyecto que pudiera contratarse completo. Este monto de 500 millones fue modificado por los regidores y fue disminuido a 60 millones. Los regidores tienen la facultad, porque el Código Municipal se los permite, de modificar la propuesta que emite la alcaldía. La alcaldía, en mi caso, como alcaldesa, ese monto era de 500 millones porque se trabajó en una planificación, porque se revisó el histórico también de 3 presupuestos anteriores. ¿Cuánto ocupamos para este rubro? ¿Qué es lo que se ha hecho en años pasados? ¿Ha alcanzado? En realidad, el dinero para los caminos nunca alcanza, siempre se ocupa más, siempre hay imprevistos, siempre hay emergencias y hay una deuda histórica que por una y otra razón los caminos no se han atendido en su totalidad o de la manera correcta, o hay zonas a las cuales no se les ha dado solución. Muy bien. La alcaldía propone 500 millones, los regidores dijeron que no, que ese monto de 500 millones quedaba en 60. Existe el pronunciamiento de síndicos, de regidores, de líderes comunales, de los que están en las zonas fronterizas, que dicen hay que atender esos caminos en verano, hay que aprovechar el verano. Hay que aprovechar los primeros meses del año, pero sin contenido económico es imposible. Y pasamos de 500 millones para trabajar que podían empezar a utilizarse este 4 de enero, que arrancamos el trabajo municipal del 2023, pero contamos únicamente con 60 millones. Hay otros montos en otros códigos. Aquí están los códigos en específico, 80 millones para alquiler de maquinaria, es otro rubro, 80 millones en otro código para alquiler de maquinaria. Eso es lo que tenemos para trabajar. 80 y 80, 160 millones que nos permiten alquilar maquinaria, y ahora el ingeniero Carlos Valenzuela podría referirse un poquito a este tema porque les vamos a contar cómo estamos organizando los recursos que tenemos, lo que disponemos en dinero, en monto económico y en maquinaria para atender en estos meses
estas zonas fronterizas, estos distritos de Pocosol, de Cutri, de Pital inicialmente. Lo cierto del caso es que el monto que teníamos de 500 millones para iniciar a trabajar en esos sectores no está. Lo que hay son 60 millones. Y también voy a aclarar que cuando los regidores hacen esta modificación, que vuelvo a repetir, ellos tienen la potestad para hacerlo, el código se los permite, pero no todo lo que se permita realmente es ético, porque aquí hubo un abuso. Esta modificación, esa disminución de 440 millones, la designaron los regidores para proyectos muy nobles. Yo manifesté en su momento que estos proyectos, que también son de interés para el cantón y para los distritos, se podían trabajar con el presupuesto extraordinario, con los montos que ingresaran durante el año 2023, conforme también se organizaba el expediente de cada uno de esos proyectos. Proyectos como el Parque de Santa Rosa, que es muy valioso, proyectos deportivos, como estipularon la construcción de un ring de boxeo, o sea, una disciplina que necesita apoyo, como estipularon también un techado en el Maracaná, donde se practica la natación. Esos proyectos son muy valiosos. En ningún momento ha existido de mi parte oposición a estos proyectos. Lo que sí ha existido de mi parte es planificación y priorización. ¿Qué tenemos que hacer primero y qué tenemos que hacer después? Esa fue mi posición. Y bueno, entonces esto es lo que tenemos para trabajar en el verano. No tenemos los 500 millones que podíamos utilizar generando órdenes de compra, contrataciones en este mismo mes de enero, en estos primeros días, para aprovechar el verano, que era lo que todos queríamos. Únicamente tenemos los 60 millones y deberemos esperarnos a que podamos tener más recursos en un presupuesto extraordinario que nos daría tiempo de utilizar aproximadamente en el mes de junio. Muy importante también, y es que la municipalidad recibe fondos de la ley 8114, pero estos fondos comienza a recibirlos el municipio de marzo en adelante, por tractos. Dentro del presupuesto y la planificación quedaron consignados 2.324.381.781 colones con 85 céntimos para el rubro que corresponde a asfaltados, y de la misma ley 8114 en otro código quedaron 120 millones para alquiler de maquinaria. Pero repito, estos montos tan bonitos, estos montos millonarios, no se pueden utilizar en este mes de enero, ni tampoco en febrero. Y en marzo tenemos que esperar si este dinero llega en la primera semana, segunda, tercera o cuarta. Así que la intención de la alcaldía siempre fue priorizar y atender los distritos fronterizos, los distritos que están con caminos de tierra, así como suena, que hay que ir a hacer conformación, que hay que abrir trillos y atenderlos como se merecen, llevar ese beneficio a las familias y a las comunidades, aprovechando el verano en estas primeras semanas y meses del año. Vamos a hacer todo lo posible con los recursos que aprobaron los señores regidores. Muchas gracias.